con Fernando Soria. ¿Qué tal, amigas, amigos oyentes de Radio Marca, la radio del deporte? Nosotros, bien, aquí en el estudio número 2 de Radio Marca en Madrid, con Iñaki, el gran Iñaki Serrano, en la parte técnica, y Xavi Vergara, coordinación y producción. Y hoy, de momento, tan solo una primera llamada telefónica con Guadalajara, donde debe de encontrarse otro grande de España y de la Alcarria, Gerardo Cebrián. Hola, Gerardo, ¿qué tal? Buenos días. Fernando, buenos días. Grande, 1,78. Bueno, hombre, más que yo, ¿eh? Menos que Iñaki Serrano, pero, oye, y más que Buceta también. Bueno, pero pues eso, pero grande es Gasol. Bueno, Gasol es muy grande, enorme. O los luchadores de sumo, eso sí que son grandes. Ya, sobre todo anchos. Grandes, bien. En definitiva, grandes. Bueno, me encanta que estés con este buen humor a esta hora de la mañana para comentar la actualidad deportiva de la semana. Porque ya sabes, Fernando, que al mal tiempo buena cara, ¿no? Por supuesto que sí. No vamos a tener hoy, anuncio en vivo y en directo a Chema Buceta, pero nos ha mandado un par de audios deliciosos, como siempre, uno de ellos hablando de Juegos Olímpicos de Invierno y el otro sobre la Copa, porque estaba tan contento el hijo de Chema Buceta y lógicamente también su padre con la victoria ante el Barça, que no se ha contenido y nos ha enviado, luego le escucharemos, un audio muy interesante sobre la victoria parcial del Atlético de Madrid sobre el Barcelona. Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar hablando de lo tuyo, de lo más tuyo, atletismo. La Real Federación Española de Atletismo y la firma de seguros Allianz han presentado el programa Allianz Futures 32, un nuevo programa estratégico de apoyo impulsado a los jóvenes talentos del atletismo español, dotado con 180.000 euros para 3 años, es decir, 60.000 al año a repartir entre 70 atletas. Bueno, para una cena como la del otro día, la de los jugadores de tu equipo del Real Madrid, sí que da, ¿no? Sí, no, es lo más sorprendente. A ver, la noticia es fantástica, o sea, cualquier ayuda, bienvenida sea, ¿no? Sobre todo en deportes como el mío, ¿no? Donde si nos comparamos con otros deportistas, fútbol, tenis, golf, etcétera, bueno, pues cada uno genera los recursos que genera y entonces, bueno, pues cualquier ayuda es bienvenida, pero claro, lo has explicado muy bien, o sea, son 180.000 euros en 3 años, luego son 60.000 euros al año. Hay que añadir un 20% que pone la Federación Española de su bolsillo, es decir, que en vez de 60.000 euros al año serían 72.000, son 70 atletas, pues bueno, así a grosso modo resulta que tocan a 1.000 euros al año. Bueno, pues no sé, si con 1.000 euros al año... Una media de 80 euros aproximadamente al mes. Bueno, 1.000 euros al año, dice. ¿Y para qué? Bueno, pues no sé, unos casos para gastárselo en fisioterapia, en alguna concentración, bueno, no sé, incluso para comprarse unas zapatillas o un bonobús para ir a entrenar. O una pértiga, yo qué sé. No, hombre, lo de ir a cenar no, porque evidentemente no estaría justificado. Bueno, era un decir sarcástico. Era chanza, ya, claro. Era. Pero, bueno, quiero decir que, a ver, yo me imagino que la Federación es consciente y el público que nos está escuchando también, que, bueno, que es para ir a los Juegos Olímpicos del 2032, pues se va a necesitar algo más de esto, ¿no? Entonces, lo más sorprendente del tema es, claro, es que presenta una información, sale en los medios, aparece en la página web de la Federación y nadie pregunta, ¿no? Y yo, si hubiera estado en esa presentación, hubiera preguntado, oiga, ¿y 1.000 euros al año? ¿Esto
explíquenmelo, por favor. Entonces, hacer una rueda de prensa que parecen que han firmado con la ONU o con la OTAN, ¿no? Un contrato de estos. Sí, como es el supercontrato del año. Claro, y hemos hecho un pan con unas tortas. Claro. Bueno, yo diría, no sé si estás de acuerdo con el breve resumen expresivo para los oyentes, que todo el dinero que venga para el atletismo, bienvenido sea, pero démosle la importancia que realmente tiene en su contexto. No vendamos como un super éxito algo que no deja de ser una buena ayuda más. Sí, es una ayuda que además me consta que Allianz, como buena compañía de seguros que es una de las pioneras, es evidente que intenta introducirse en el mundo del deporte para ampliar su negocio, me parece muy bien, además. Pero, hombre, a ver, no hagamos esos alardes literarios y esas macronotas de prensa informativas en las que luego te pones a analizar los datos y dices, pero hombre, ¿esto qué es? Ya. Bueno, pues ya está. O sea, evidentemente, en resumidas cuentas, bienvenida sea la ayuda, pero que seamos proporcionales a la hora de analizarla. Muy bien. Pues dicho queda. Vamos a cambiar, si te parece, ahora de deporte. Nos vamos a ir a Milano Cortina, Juegos Olímpicos de invierno. Y tenemos pues varios temas, al menos un par de ellos, que abordar. Tenemos también un audio de Chema Buceta, el primero de ellos, y una comunicación telefónica para el primer tema, y si quiere también intervenir para el segundo, con un buen amigo, José Luis Terreros. Pues muy bien, fenomenal. Don José Luis Terreros, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy bien todo. Buenos días, Fernando. ¿Qué tal el esquí? Que me han dicho que esquía usted últimamente de vez en cuando. Pues a ver, yo soy muy aficionado a los deportes de montaña y ahora que he vuelto a Zaragoza, pues procuro ir bastante al monte. Entonces suelo subir a hacer esquí de fondo, sobre todo, que es muy bueno para la salud y lo recomiendo mucho aquí al Pirineo, al circuito de Somport, y ahí hemos estado, sí. Muy bien. Bueno, pues si no te importa, José Luis, vamos a comenzar con un audio. Hoy no puede estar en directo porque está de nuevo en una visita a México. Ya sabes que es el psicólogo de la selección de México femenina de fútbol y nos ha enviado un vídeo sobre algunos hechos, sobre todo uno relacionado con el dopaje, muy polémico, que ha tenido lugar últimamente. Bueno, vamos a escuchar. Atento, Gerardo. Sí, atento. Venga, pues vamos a escuchar a Chema Buceta. ¿Qué tal? Buenos días. Queridos amigos de la mejor tertulia de la radio, no puedo estar con vosotros, pero para que no me olvidéis, ahí os envío este comentario. Los deportes de invierno no son lo nuestro y es una lástima, porque la verdad es que son espectaculares y lo vemos cada vez que hay unos Juegos Olímpicos, como está sucediendo ahora mismo en Italia. Y yo me pregunto, ¿por qué no estamos ahí, en España, con más deportistas y sobre todo con más opciones de competir por los primeros puestos? Comprendo que en los deportes de nieve es difícil competir con países que tienen mucha más nieve que nosotros, mejores instalaciones y una tradición que, bueno, desde que son pequeños están esquiando. Pero, ¿qué pasa con los deportes de hielo? ¿Es que no podemos tener instalaciones, entrenadores, actividades para desarrollar el curling, las carreras sobre hielo o el hockey sobre hielo? Esta es una vieja historia. Ya en el año 2000, que colaboré con la Federación de Deportes de Invierno como psicólogo, se planteaba este tema. Pero han pasado 25 años y seguimos igual. Nada de nada. En los deportes de invierno, con todo mi respeto a los pocos deportistas que nos representan, no pintamos un pimiento. Lo que se ha llamado mucho la atención en estos juegos ha sido el asunto del ácido hialurónico que se han inyectado a algunos participantes en saltos de esquí para aumentar el tamaño del pene. No es broma, es en serio. Aumentar el tamaño del pene y poder así usar una ropa un poco más amplia. Sucede que en esta modalidad la ropa tiene que ser supervisada por los jueces y no puede exceder en X centímetros, no sé cuánto, el volumen corporal
para que no se produzca un efecto paracaídas que mantenga al saltador más tiempo en el aire y, por tanto, contribuya a que su salto sea más largo. Al alargar el pene, se aumentan los centímetros permitidos en el traje del esquiador cuando pasa el control. Y al parecer la ventaja se obtiene cuando, llegado el momento de saltar, ese extra de volumen ha remitido. A los responsables del dopaje les ha pillado por sorpresa. Y bueno, pues incluso se partían de risa porque no sabían qué hacer y no sé en qué terminará esto. Y a la que también le pilló por sorpresa fue a la novia de ese competidor noruego que, tras ganar la medalla de bronce, se vino arriba y declaró en público que la había engañado. Parece ser que ella ya lo sabía, pero seguramente le ha molestado mucho haber quedado señalada y que todo el mundo, y cuando digo todo el mundo es todo el mundo, sepa ahora que su novio la ha engañado. Parece ser que no le perdona y bueno, pues esto es una lección para el esquiador, porque puedes esquiar muy bien, ganar una medalla, pero si engañas a tu novia, pues la has fastidiado. En fin, un beso para Rosa, un abrazo para Pepón y para mi primo Rafaelito, y espero veros pronto. Un abrazo y a seguir disfrutando de los Juegos Olímpicos de Invierno. Hasta pronto. Chema Buceta, pero aviso, queda todavía, luego se ha animado y nos va a enviar, bueno, ha enviado ya, vamos a oír un audio sobre la derrota del Barcelona ante el Atlético de Madrid, el equipo del hijo de Chema Buceta, el otro día en la Copa del Rey. Vamos a obviar el tema de la infidelidad amorosa, José Luis y Gerardo, y vamos a hablar de la primera parte, tampoco vamos a hablar, porque Gerardo recuerda que ya lo comentó Chema Buceta también la semana anterior, de que podríamos intentar avanzar en temas de hielo, sobre todo, que no necesitan de unas estaciones climatológicas con nieve durante una gran parte del año, pero sí del tema del dopaje, entre comillas, porque José Luis Terrero es una persona con una amplísima experiencia en el tema del dopaje, como presidente que ha sido de la Agencia contra la Lucha contra el Dopaje en nuestro país. José Luis Terrero, ¿se puede considerar eso dopaje o no? Bueno, vamos a ver. Para que una sustancia entre en la lista, o un procedimiento entre en la lista de sustancias prohibidas, hay tres condiciones, ¿no? La primera, que mejore el rendimiento en el deporte; la segunda, que tenga algún peligro para la salud; y la tercera, que vaya contra una cosa que se llama el espíritu del deporte, que es una cosa que yo nunca acabo de entender, porque un tema como este podemos decir que sí que puede aumentar el rendimiento deportivo. Está claro que no presenta ningún peligro, ningún riesgo importante, por lo menos para la salud. Y sin embargo, si se mira desde el punto de vista de que eso influye es algo feo contra el deporte, contra el espíritu deportivo, no, pues solo es la Agencia Mundial de Antidopaje la que la puede considerar. Entonces, si considerase que esto es feo, va contra el rendimiento deportivo, contra el espíritu deportivo, pues podría ser. Pero hay que tener en cuenta que las infiltraciones de ácido hialurónico, como se... Ya, porque, José Luis, perdona que te interrumpa para hacerte la siguiente pregunta. El ácido hialurónico como tal no está prohibido, ¿no? ¿O sí? No, el ácido hialurónico no está prohibido. De hecho, el ácido hialurónico lo que tenemos nosotros en nuestro cuerpo es imprescindible y tenemos bastante cantidad de ácido hialurónico. El ácido hialurónico, administrar localmente en un cierto punto mediante inyección, el ácido hialurónico lo que hace es absorber, podemos decir, retener agua. Entonces, sobre todo se usa en procedimientos de traumatología, artrosis, etcétera, en las articulaciones, para que sean más, tengan más agua, sean más elásticas, funcionen un poco mejor. Y se utiliza también mucho en estética para rellenar, para hacer los labios de las personas que desean tener los labios más grandes y más gordos y más así. Pues entonces se introduce el ácido hialurónico. Ese ácido hialurónico mantiene agua y esa zona es más visible, ¿no? También en las arrugas, etcétera. Entonces, prohibirlo así de momento sería difícil, porque tiene muchos usos que no tienen que ver nada con el deporte y luego, por otro lado, es un problema que de momento es totalmente indetectable, y pienso que será muy difícil hacerlo detectable. Pero hay que tener en cuenta que no solo está el tema del dopaje, hay muchas cosas que están prohibidas, no por la Agencia Mundial de Antidopaje, sino por las federaciones deportivas. Sí, por ejemplo, el famoso bañador aquel, ¿no? Por ejemplo,
ejemplo, el famoso maillador aquel, por ejemplo, en ciclismo está prohibido cualquier, así como uso intravenoso de productos más de 100 mililitros por 12 horas está prohibido como dopaje. Sin embargo, en ciclismo está prohibido cualquier uso de agujas para cualquier cosa. Cualquier cosa que sea pinchar a un ciclista se debe declarar a la UCI o a la Federación Nacional, no a la Agencia Mundial Antidopaje. Como por ejemplo en automovilismo y otros deportes de este tipo está prohibido el alcohol. Antes era dopaje, ahora no es dopaje, ahora es un tema federativo con su castigo federativo, etcétera. Como hasta hace un par de años estaba prohibido el tramadol solamente en ciclismo. Ahora ya está prohibido en todos los deportes, pero entonces estaba prohibido solo en ciclismo y tenía su castigo. Quiero decir que hay un montón de cosas que no son sustancias perjudiciales para la salud, no son como tales, pero sí se considera que es trampa, ¿no? Efectivamente, entonces perfectamente la Federación Internacional de Esquí podía prohibir el uso de ácido hialurónico para determinadas cosas si quisiera, etcétera. Yo creo que ese es el punto en el que debemos. Lo que pasa es que en cuanto ha aparecido esto, todas las caras se han vuelto hacia la WADA, que además estaba en una reunión ahí mismo en Milán. Y claro, ni el director general ni el presidente, los pobres, sabían por dónde salir, porque te plantean este tema tan escabroso de entrada, que hay que conocer muy bien el reglamento de los saltos de esquí, etcétera, que claro, te pilla infraganti y sin conocimiento. Hay que decir, de todas formas, que las trampas con los trajes de esquí de los saltadores, con los monos de esquí de saltos, hay que tener en cuenta que el esquí de saltos es un deporte aerodinámico, es decir, es el aire y la resistencia al aire la que mantiene a los saltadores, que literalmente vuelan. Si los trajes de esquí fueran más grandes, serían como los trajes ala, que hemos visto también, que también han provocado tantos accidentes mortales, y con un traje ala de ese tipo, un saltador de esquí a lo mejor podía saltar cientos y cientos y cientos y cientos de metros. Y un centímetro más o menos puede ser una medalla más. Un centímetro más o menos es muy importante. En la zona de la entrepierna es una zona crítica, porque es la zona que recibe el aire y impulsa al deportista hacia arriba, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, ya en los mundiales del año pasado, de 2025 en Noruega, se descubrió a 5 deportistas noruegos que estaban haciendo trampas con los trajes. Se los medían tal y cual, y luego ellos metían dentro como unas varillas, unos refuerzos que hacían que los trajes se ampliasen mucho más y las fueran mucho más grandes. La historia de siempre del deporte, la trampa para obtener rendimiento. Gerardo, ¿cómo lo ves tú? Y sobre todo de Noruega en los deportes de invierno, ¿no? Un país con poquísimos habitantes, pero que tiene un rendimiento deportivo realmente extraordinario, y no solamente en deportes de invierno. Pues yo lo que creo es que va a ser difícil de prohibir esto, porque evidentemente, ¿cómo demuestra? Claro, de momento, Gerardo, no han sancionado a nadie, si no me equivoco. No, claro, pues ¿cómo demuestran que el pene de un señor es más grande o más pequeño? Claro. Tú te acordarás, José Luis, de un deportista norteamericano, bueno, voy a decir el nombre, Sam Merrick, campeón olímpico, campeón del mundo de 400 metros, que le cazaron por dopaje, y dijo que se había dado una crema para tener un pene más grande, porque estaba complejado, porque cuando se juntaba con su pareja o con quien fuera, pues la acusaban, entre comillas, de que tenía el pene muy pequeño, ¿no? Sobre este asunto tan escabroso ha habido muchas historias, por eso. Entonces, bueno, el mundo del dopaje no tiene límites. Lo que pasa que este caso, a mí es que es surrealista, vamos. Yo no creo que esto pueda ser combatido, si lo quieren combatir, etcétera, a través del dopaje. Tiene que ser a través de la Federación de Esquí, con técnicas, mediciones y cosas especiales relacionadas con el por ejemplo, hacer una medición de esa parte del cuerpo 3 meses antes, un mes antes, y luego... No, es que vamos, no lo sé. El ácido hialurónico infiltrado
en zonas puede durar bastantes meses, ¿eh? Sí, bueno. O sea, por lo menos sus efectos. Vale. Ya, Complicado, pues no lo sé. entonces. Complicado Y entonces. luego, hombre, está bien lo de las normativas particulares de cada federación, como ha explicado José Luis. Os acordaros, ya lo has citado tú, Fernando, los bañadores. Como Gerardo, y las, pues, las zapatillas de atletismo, las zapatillas de salto de altura, las zapatillas trampolín que se usaron en los años 50, las zapatillas, todo eso está también o la de 3.000 obstáculos. O la de 3.000 obstáculos, ¿no? Que tenía clavos en la parte trasera. Clavos en vez de en la puntera, pues tenía también en el talón. Las prohibieron y es lo que nos ha atrevido a prohibir Sebastián Coe con esta nueva modalidad de zapatillas de carbono, que evidentemente lo que están haciendo es destrozar. Por ejemplo, con las zapatillas de carbono es un tema muy parecido a todo esto. Y bueno, ahí está. Sí, pero la Federación Internacional, la World Athletic, no se ha atrevido con eso, porque claro, hay patrocinadores detrás que ponen mucho dinero. Pagan ahí mucho en la dinero federación. y claro. No, claro, y resulta que antes lo normal era correr un maratón un maratón de élite en 2.5, 2.6 y los muy buenos en 2.4, y ahora estamos hablando de a ver si bajan de 2 horas. O antes correr un 1.500 en un tiempo de 3.31 era la leche, y ahora resulta que no, que tienes que correr entre 27. Que es lo bajar pues, de 9-8 en 100 metros era una hazaña. Claro. Entonces yo me pregunto... Y hay otros deportes como por ejemplo ciclismo, donde el material es realmente importante. Las bicicletas son extraordinariamente importantes en el caso de ciclismo y están muy bien reguladas. Y muchas veces el hecho de que esas regulaciones hayan alcanzado unos límites tan altos ha impedido el avance en las bicicletas normales de calle de las personas, porque ahí es donde más estudios han hecho sobre los sillines con un poco de respaldo, sobre un montón de cosas que luego han acabado prohibidas, y al final tampoco han llegado a la gente que anda en bici, que andaríamos mejor, a lo mejor, ¿sabes? Sí, yo siempre me he preguntado que bueno, por ejemplo, el récord de Hicham El Guerrouj sigue vigente. ¿Qué haría Hicham El Guerrouj con unas zapatillas como las de ahora? Sí, pues claro que haría. Imagínate. No quiero ni pensar. Que, teniendo en cuenta la diferencia que suele haber, ¿cuál es la marca, que ya no me acuerdo lógicamente, el actual récord del mundo? ¿Y qué crees tú que sería? Sí. 3.26. 3.26. Y no la ha batido nadie. Y imagínate si le pones unas zapatillas de carbono, pues hace 3.22. 3.22, bueno. ¿Y qué haría Marita Koch con las cosas? Bueno. Aparte de otros considerandos, ¿no? No, pues a Marita Koch nunca la cogieron y nunca siempre ha negado que la no sé. Tú sabes que yo estaba en Canberra cuando estuve en esta competición. Cuando cruza la línea de meta y el crono marca 47.60, todos dijimos, está mal, se ha equivocado. Seguro que ha metido la mano y la cédula fotoeléctrica ha parado el tiempo antes. 47.60. Ese año... 400 metros lisos. Sí, ese año, José Luis, en España, 4 hombres hicieron mejor marca que Marita Koch. Que los hombres es muy difícil hacer 47-60, que es una barbaridad. Bueno, pues y estamos hablando... O la Kratos Vilova en 800 metros, que harían, ¿qué sabemos? Y que harían Pavo Nurmi y todos aquellos que corrían en la ceniza se hubieran no vayamos tan atrás. No, pero es cierto, ¿no? Sí. Son suposiciones que podemos hacer, pero bueno, tampoco sabemos si realmente las mediciones de antaño eran correctas, ¿no? Eran milímetros. No, las mediciones más o menos estaban bien. Sí. Las mediciones estaban bien, hombre. Sí. Claro. Eso está claro. Eso que vemos en las películas como Carros de Fuego con el cronómetro en la mano, pero estamos hablando... cronometraban un montón de gente a cada uno. No, pero además el cronometraje de Marita Koch es con cronometraje eléctrico. Claro, ese por ejemplo ya está. Y con pista de material sintético, pero estamos hablando ya de gente... Pista de material, sí. No, ahí no hay duda. Ahora, bueno, pues si os parece, seguimos adelante porque hay un segundo tema, temilla si queréis. Sí.
Y adelante con lo de los deportes de hielo en España, con los deportes que eso se merece un apoyo y se merece, porque las medallas olímpicas en deporte, solo calculamos el medallero, nos comparamos con Francia y tal en deportes de los Juegos Olímpicos de verano, pero mirar los resultados de los franceses en estos juegos, por ejemplo, aparte de los noruegos, ¿no? Bueno, es un problema o una cuestión, José Luis y Gerardo, de dinero, de que el Consejo Superior de Deportes le dé una asignación económica suficiente a la Federación Española de Deportes de Hielo para invertir en deportistas. Está todo inventado, ¿no? Fernando, sobre todo como tantas cosas en este país, una cosa de organización y de estructura deportiva, de práctica y de competición. Yo, como te digo, que he estado ayer en el Somport esquiando, haciendo esquí de fondo, que había gente, casi todos los, es una pista que está en Francia totalmente, es una pista francesa, casi todos los practicantes que había allí, había gente que además lo estaba haciendo muy bien, eran españoles. Y quiero decir que se pueden hacer muchas cosas sin tanto dinero, sino simplemente con estructura, con una planificación adecuada. Sí. Y conciencia en el deporte. Tenemos un espejo donde mirarnos hace tiempo, además, y se llama Italia, ¿eh? No está tan lejos, ¿eh? Bueno. O sea, el deporte italiano, ya no estamos hablando de Alemania ni del Reino Unido, no, estamos hablando de Italia. Claro, están ahí, o sea, son prácticamente vecinos. Y bueno, es un espectáculo el deporte que tienen. Claro. Un espectáculo, ¿eh? Bueno, a lo mejor ahora que Alejandro Blanco va a ser el dueño de todo, pasa como en Italia, que el CONI es el dueño de todo. Ya lo hemos comentado aquí anteriormente, José Luis Terreros. Sí. Quédate tranquilo. Ojalá. Se ha comentado en la tertulia ya. Bueno, que el tiempo vuela y tenemos un audio del Atlético de Madrid, pero no te vayas, José Luis, todavía, para saber tu punto de vista. Aquí sí que os pido que seáis más concisos. Bueno, otro tema muy de actualidad, el Comité Olímpico, basándose en la regla 50 de la Carta Olímpica, ha descalificado a un piloto ucraniano de esqueleto. No digo el nombre porque no tiene relevancia. ¿Por qué le ha descalificado? Porque en su casco puso imágenes de los 24 deportistas muertos en Ucrania durante la invasión rusa y a los que el deportista pretendía homenajear como precio de nuestra dignidad. Posteriormente, a otro ucraniano, a este no lo han descalificado, pero lo han obligado a cambiar de indumentaria porque en el casco llevaba una frase motivacional que decía: donde hay heroísmo no hay derrota final. ¿Qué dice la regla 50 de la Carta Olímpica? Según leía yo el otro día a mi querido amigo y admirado y compañero Gerardo Riquelme, que no se permitirá ningún tipo de manifestación ni propaganda política, religiosa o racial en ningún emplazamiento, instalación u otro lugar que se considere parte de los emplazamientos olímpicos. Bueno, ¿qué opináis? Pues mira, yo lo tengo muy claro. Rusia está suspendida por la guerra que ha entablado contra Ucrania. Suspender a Rusia como país, su bandera, su himno, eso es un movimiento político clarísimo, mucho más clarísimo que el movimiento del deportista ucraniano. Por lo tanto, como siempre, estas cosas se toman según interesa y según se quiere. Y a mí me parece eso una injusticia, que un hombre no pueda llevar en el casco las caras de quien le parezca por un tema de estos, y sin embargo, por el mismo motivo, por la misma guerra, un país esté suspendido para su himno, su bandera y la participación de sus deportistas. Coincido. Un aplauso grandioso para Vladislas Geraskevich. O sea, la han descalificado, pues muy bien, pues la han descalificado, pero se ha enterado, ha conseguido su propósito. O sea, es una rigidez. Sí, que su mensaje llegue al mundo. Claro, se ha enterado todo el mundo. Es una rigidez absurda. Ha tenido el valor y la dignidad y la integridad de, si no le dejan participar con su casco, no participa. Claro, sobre todo porque lo eliminan. Sobre todo porque con esa actitud no estaban haciendo ningún daño absolutamente a nadie. Claro. A nadie.
nadie. Es que si se examinase eso con detalle, se empezase a mirar las indumentarias, lo que han dicho, lo que dicen después de las cuando ganan las medallas, tal, si se empezase a mirar eso con detalle, con el microscopio, ¿qué se encontraría ahí? Claro. Bueno. Tú, José Luis, recordarás Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84, cuando José Manuel Abascal subió con un chándal con propaganda de Naranjas Infinita. No me acuerdo yo de eso. No, ¿qué sucedió, Gerardo? Recuérdanos. No, hombre, pues nada, pues sabéis que fue medalla de bronce. Sí. Y entonces subió al podium. Es que me río porque es como si estuviera viéndolo. Que vamos, y entonces llevaba una pegatina en el chándal de Naranjas Infinita, que es su patrocinador oficial. Y no se dieron cuenta, y entonces ahí estuvo todo el podio con Naranjas Infinita. Ay. Bueno, las fotos están ahí. Ya. Grandioso. En fin, pues la opinión muy fundada y justificada de José Luis Terrero y de Gerardo Cebrián sobre esa prohibición a los atletas ucranianos. Bueno, realmente deportista, aunque un atleta también es un deportista de los deportes de invierno, evidentemente. Sí, por supuesto. Muy bien, pues José Luis Terreros, un placer como siempre poder hablar y escucharte con esa sapiencia de tantos años de experiencia y de historia en el deporte que tienes, y hasta la próxima. Y ánimo con ese esquí de fondo, ¿eh? Ánimo. Sí. José Luis Terreros mayor, sí que se mueve. Señor. Un abrazo, gracias. Adiós, hasta luego. Bueno, y otro que últimamente se mueve menos porque hace menos ejercicio, yo creo. Pedro Calvo, buenos días. Hola, buenos días. ¿Es verdad que últimamente haces un poquito menos de ejercicio o no? Sí, es verdad. ¿Y eso sí, por qué? A ver. Pues un poco por el trabajo y otras veces por pereza. Ay. Y aparte el tiempo tampoco está acompañando. Ya. Me gusta salir a montar sé. en bici, a correr, y es complicado. José Luis, Bueno, yo pues no sé nada vete a un gimnasio cubierto. Ya, pero me da mucha no es lo pereza. mismo. Es que los gimnasios para mí, o sea, yo no lo hago por No es lo estar mismo, fuerte, no es lo mismo. Ni nada de esto. A mí, cuando me voy con la bici, hago muchos kilómetros y me meto por el pinar que tengo al lado de casa, pues es diferente de un gimnasio. Oye, yo no sé Navalcarnero, pero en los últimos 30 días, aquí en Guadalajara, ha llovido todos menos 3. Sí, no, aquí igual. Sí. Igual. O sea, es que, claro, imposible. Es que vas a salir y bueno, además, el otro día yo fui a la Federación Española de Municipios y Provincias para un convenio que hemos firmado para mover a los ayuntamientos, con España se mueve, y digo, bueno, llovía, ni os podéis imaginar, aparco en el parking de Plaza Mayor y digo, bueno, me voy por el centro de la plaza porque, como sabéis, hay un empedrado. Sí. Y digo, bueno, pues el agua irá por los surcos del empedrado y yo voy por las piedras flotando. Nada, el agua había sobrepasado los surcos y bueno, llegué empapadísimo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sí, es lo que hay. Pero me moví. Y bueno. otro que se mueve también y últimamente está más o menos contento con su Osasuna. Aquí tenemos a Xavi Vergara. Xavi, buenos días, hombre. ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Qué tal? Bueno, oye, saludar también a Iñaki Serrano. Hola, Iñaki. Hombre, por supuesto. Hemos visto Serrano, el otro día, Gerardo nos envió Marta Muñoz, creo que tú la viste, una fotografía de hace 20 años de la tertulia con Iñaki Serrano. Bueno, y Iñaki Serrano parecía el primo de Iñaki Serrano. Con 25 o 30 kilos más, madre mía. Porque Iñaki Serrano, señores, se mueve, hace ejercicio. O sea, 25 o 30 kilos más. Vamos a recordar al profe. No, escúchame. 25 o 30 años más, o sea, o 30 kilos más hace 20 años que ahora. Ha perdido 1 kilo por año. No, ha perdido, claro, ha perdido. 1 kilo por año. Madre, oye, pues Iñaki, enhorabuena. Sí, exacto. Kilo por año. Señor. Bueno, que ahora vamos a escuchar a la que tanto le gustaba al profe. ¡Viva Honduras! Ay, señor.
Ahí. El crack, el profesor, queridísimo profesor López Nombela. Por eso ayer la tertulia del sábado le pusimos, y para siempre, mini tertulia de fútbol profesor López Nombela. ¿Os acordáis, no? Sí. Muy bien, sí. Vale. Bueno, pues hoy hay otro que no está por otros motivos tampoco, Chema Buceta, y nos ha mandado un segundo audio. Seguramente Pedro, porque su hijo, y también él como buen padre, están pletóricos por la victoria del otro día del Atlético de Madrid frente al Barcelona. ¿Os parece que escuchemos a Buceta? Claro que sí. Vamos con ello. Venga, Iñaki. Queridos amigos, sigo aquí. El pasado jueves, los atléticos, incluyendo mi hijo, no podían creer el vendaval de ambición y goles que el Atleti mostró ante el Barcelona en la semifinal de la Copa del Rey, demostrando que cuando no se echa atrás el equipo tras una ventaja mínima, pueden vencer a cualquiera. ¿Y de qué forma? Eso sí, la pregunta es, ¿aprenderán la lección, sobre todo su entrenador, o esto será flor de un día? Lástima que a esta eliminatoria todavía le falte el segundo partido, algo que sinceramente pues no acabo de entender. Entiendo que hay intereses económicos y que se trata de darle más ambición a la eliminatoria y tal, pero si desde el principio el formato de la Copa son las eliminatorias a un partido y eso ha demostrado que funciona muy bien, ¿por qué se cambia cuando llegan las semifinales? Y bueno, y si es tan interesante, ¿por qué no se hace también en los cuartos de final? Es decir, que bueno, pues una vez que han quedado eliminados los equipos más flojos, que tienen la ventaja de campo a un partido nada más y tal, pues los otros también podrían jugar igual. Además, el calendario internacional obliga a que ahora pasen 3 semanas hasta el partido de vuelta, cuando en todo caso, pues lo que sería más interesante, ya que se utiliza este formato, es que la fecha del segundo partido estuviera más cerca. Especulaciones aparte, el Atleti no debe confiarse con este abrumador resultado, ya que, no hay que olvidarlo, tiene enfrente al Barcelona. Y supongo que el equipo catalán habrá aprendido algo, sobre todo, que no le desborden por el flanco izquierdo como hizo el Atleti continuamente en la primera parte. La incógnita es si el Atleti habrá aprendido que no puede jugar atrás. Si lo hace pensando en mantener el resultado, tendrá bastantes posibilidades de perder una eliminatoria que tan merecidamente tiene ahora con ventaja. Muy bien, Chema Buceta, muchísimas gracias y hasta la semana que viene en vivo o en audio. Por cierto, que el otro día en el chat, en el intermedio con el 4-0, Xavi Vergara escribía, dice, seguramente el Cholo escucha habitualmente, o alguien que le conoce escucha nuestra tertulia y le ha contado cómo tenía que actuar. Bueno, vamos a ir por partes y vamos a hablar primero del partido y luego sí, semifinales a 1 o 2 partidos. A ver, Pedro, por colores. Bueno, yo creo que Chema lo ha definido bastante bien. Cuando, como venimos diciendo aquí, y el propio Gerardo, que no es del Atleti, aún siendo del Madrid, lo dice igualmente, Xavi y todos los que estamos aquí lo decimos, y lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. El Atlético de Madrid tiene equipo para pelear contra cualquier rival de Europa, me da igual el que sea. Tiene jugadores para pelearles. ¿Cuál es la incógnita? Pues cuando tú vas de frente, claro que tienes un riesgo que puedes perder, claro, pero también tienes lo que se vio, que puedes doblegar al rival. Y cuando tú vas arriba, presionas, tienes jugadores que saben tener el balón, etcétera, etcétera, se ve y se palpa que se puede hacer. Se hizo en Sevilla, jugando a un nivel altísimo de primeras, y el otro día aprovechando, es verdad, también los fallos del Barcelona, porque efectivamente, como ha dicho Chema, el Barcelona para mí comete un error gravísimo, que es dejar limpia solamente la banda izquierda, dejarle a Valde solo contra 2. Pero bueno, independientemente de eso, creo que el Atlético de Madrid hizo uno de los mejores primeros tiempos que he visto yo en muchos años. Pedro, ¿eliminatoria sentenciada o no? No. Conociendo al entrenador, para nada. Para nada. Vale. Yo os digo, y no hablo porque sé muy poquito de fútbol, del tema técnico-táctico, tengo el presentimiento de que no que vayan a eliminar al Atlético de Madrid, sino de que va a haber emoción en el segundo partido en Barcelona. A ver, Gerardo y Xavi. Vale, a ver, bueno, está todo dicho. Con respecto al partido, la primera parte fue primorosa.
Yo lo siento, Pedro, pero a pesar del buen partido del Atlético de Madrid, que dominó y bailó al Barça, para mí lo mejor fue el primer gol del Atleti. Sabéis perfectamente por qué lo digo, pero me hizo una gracia tremenda. Pero no es culpa, perdóname, Gerardo, no es culpa del portero, es culpa del estado del campo. Ojo, sí, bueno, si os fijáis en la repetición, el balón viene botando muy raro, viene botando como una liebre, y de repente cuando el chaval va a pararlo, se le hace como un hoyo, como si se quedara clavado y se le mete por debajo. O sea, que no es tanto culpa del chaval. Vale. Sí, bueno, es el fútbol, pero vamos. Sí, eso es. Estuve riéndome un buen rato, tengo que reconocerlo. Xavi. Y luego respecto al partido de vuelta, lo siento, pero discrepo de vosotros. O sea, es que está todo sentenciado. Si el Atleti pierde, o sea, es que no vuelvan a Madrid. Bueno, no te extrañe, ¿eh? Hombre, escúchame, Gerardo, pero si no supera la eliminatoria, que no vuelvan, ¿eh? Ya. Pero, Gerardo, pero sinceramente te digo, si es que cualquier ser humano o cualquier seguidor de cualquier equipo del mundo diría lo que tú estás diciendo. Pero el problema es conociendo al entrenador. Si es que el problema no es del equipo. Que le ganan 0-5 en Copa al Betis y luego llega el Betis días después y le gana 0-1. Y vuelve a hacer barrabasadas con el equipo. Sí. O sea, y lo bien que has jugado con el Betis y al domingo juegas lamentablemente mal porque vuelves a hacer barrabasadas. Tú ya lo dijiste aquí, Pedro. Hombre, claro, ojo que no tiene nada que ver un partido con el otro, ¿eh? Pero porque conozco al entrenador, porque lo que decía Chema, y perdonadme que me estoy metiendo en el tiempo de otros compañeros, pero más que tiene toda la razón. ¿Hasta cuándo dura? ¿Cuántas veces hemos visto jugar al Atlético de Madrid en Champions? Hacer una eliminatoria brutal y al siguiente partido pasarlo fatal. Porque el entrenador no tiene la misma dinámica. ¿Tú sabes cómo iría yo a jugar con el Atlético de Madrid y Barcelona? Igual, claro. Igual, porque no te van a meter 4, porque le vas a asustar, porque le vas a quitar el balón, que te pueden ganar. Claro que te pueden ganar, pero no te van a ganar 5-0. Y el problema es que te va a ir a guardar el resultado, seguro. Este tipo de eliminatorias, sobre todo, se resuelven. Bueno, dejar ahora a Xavi que Xavi. No te preocupes, Pedro. Si es que al hilo de lo que comentabas, este tipo de eliminatorias, todos sabemos que en el fútbol lo peligroso son los 15 primeros minutos. Que no encajes un gol. Porque como encajes un gol ya te empiezan a entrar los nervios. Y más si eres el Cholo Simeone el que está en el banquillo, que ya no te extrañe que igual se eche atrás. Con respecto a lo que se vio en el partido del otro día, un Atlético que supo, para mí, aprovechar todos los espacios que dejó el Barça, tanto a lo largo, a la espalda, como a lo ancho, porque jugó un partido de amplitud, de saber jugar, de posicionamiento, que fue espectacular. Es como decía Pedro, una de las mejores primeras partes que le recuerdo al Atlético ya en años. No te digo de esta temporada, sino en años. Y sobre todo, me gusta mucho el fichaje que ha hecho de Ademola Lookman. Me gusta bastante el jugador nigeriano que ha caído de pie en el Atlético. Muy bien, pues lo dije el otro día. Y por último, Fernando, para que veas sobre lo que estaba diciendo Gerardo, y no es tontería, es que yo he estado oyendo que la Real Sociedad, habiendo ganado 0-1 al Athletic Club, lo tiene mejor que el Atlético de Madrid. Ya. Bueno, ahora hablamos, no, es que lo del Atlético, ahora hablamos de la Real Sociedad. Evidentemente, las posibilidades del Atlético de Madrid son como mínimo de un 95%, como mínimo, 95%, pero ojo a ese 5%, recordemos lo que le pasó al Paris Saint-Germain de Emery en Barcelona por confiarse, y recordemos también lo que, me acuerdo, los que tenéis buena memoria, una eliminatoria de la Copa de la UEFA del Español de Javier Clemente contra el Bayer Leverkusen, primer partido creo que fueron 3-0 o 4-0. No, 3-0. 3-0. Habíamos hecho incluso Roberto Gómez y yo un póster del Español haciendo una V, los jugadores de victoria, y al final os podéis imaginar lo que tuvimos que hacer con el póster, ¿no? Tirarlo. Vale. O sea, quiero decir que 4-0 perdido luego allí en Alemania. Y era Clemente, que Clemente cuando había que encerrarse no se escondía, ¿eh? Pues no tenía... es que volvemos a mismo, es que no hay que encerrarse. Es que este tipo de partidos, si los cierras, los pierdes. Claro. Si es que el Athletic
el Atlético de Madrid ha demostrado que puede ganar al Barça. Claro. Y que puede jugar ¿Pero por qué se va a encerrar? Sí, Claro. sí. Claro. Bueno, Es que es absurdo. vamos a seguir adelante. Segunda cuestión que plantea Chema Uceta. ¿Eliminatorias de semifinales también a un partido o no? Para mí no. Yo cambiaría el formato. Yo cambiaría que los 4 que han llegado jugar Bueno, como pero eso mano. sería igual que la Supercopa, ¿no? Sí. Yo lo que pero es que la Supercopa ¿no os parece mal? No, pero O sea, sería- parece peor que No me ha Pero- quedado exactamente pero- claro, Pedro, qué propone. sería copiar, ¿no? Sí. Lo que propone No. Chema Uceta, No, lo que propone Pedro, que los 4 No, que han llegado... no, Que que los hagan cuatro que han llegado una jueguen liguilla, un playoff. Ah, vale. Sorteo, semifinal, Ya, a un ya. partido, no a 2, sino un partido y final. Ya, en un ya. mismo sitio. En un mismo Ya. sitio. O sea, No en digo un que tenga escenario que ser, común. ¿vale? Uf. Pero bueno, no sé, yo lo que sí que creo, y perdona Gerardo, muy breve, lo que sí que creo es que o es a un partido único o si es a doble partido una semana y otra. Lo que no me parece, como decía Chema Uceta, es que haya casi un mes de diferencia entre un partido y otro. Pero ahí Vale, te puedo contestar yo que, Claro. que conozco las fechas. Ahí el problema que está es la Champions, que al haber metido la Champions 2 jornadas más, te metes y a ver un play-in, te metes en Pues en fechas, Pedro, en a fechas de partido Champions. único también. Te metes en Bueno, fechas a de ver. Champions, pues lo tendrán que hacer a partido único. Pero si no te metes en Yo- fechas de Champions. Yo, si es... A ver, a mí me gusta que haya partido de ida y vuelta, ¿eh? Porque considero que si no es dar demasiada ventaja cuando juega estamos casa. hablando Pero ya, sorteo estamos hablando ya de semifinales, ¿vale? Ujú. Entonces es dar demasiada ventaja a uno de los equipos. Entonces, a no ser, que eso no me parecería mal, hacerlo como dice Pedro en un campo neutral. Pero claro, También, Movilízalo. eso vale. No, No, pero claro, es movilízalo. que- Al final es ¿Cómo? quitarte una semana. Quiero Sí, decirte, claro. los cuatro sí. equipos, igual que has hecho con la Supercopa, adelantas partidos. Claro, como Y, en la- la y la- Supercopa. y lo, y lo Ahí haces sí. en España para que puedan ir los Pero- aficionados. Pero, Claro. pero como imagino que además también es muy goloso lo de hacer caja y esas cosas, Claro. pues... Ya, pues más para que nosotros, caja, ¿eh? Gerardo, y No. corrígeme Pedro si me equivoco, yo recuerdo que se hizo en su momento por el tema de las televisiones, porque así Sí, las no, televisiones hombre, tienen no, más partidos. pero además, joder, evidentemente aquí también hacen caja los clubes y hace caja Sí, la claro, federación, claro. porque claro, entonces... Consecuentemente, al haber televisión hay más dinero a Claro. repartir. Y Claro. ojo, Por yo no estoy ejemplo- diciendo de sacarla de España, ¿eh? Yo no estoy diciendo No, de sacarla de no, España. sí, tampoco, por no, supuesto. no. Yo en un sitio neutral en España. Bueno, Claro. perfecto. La otra semifinal, yo no vi el partido, me han hablado muy bien de la Real. Alfredo Relaño el otro día, Pedro dijo más o menos lo que tú de la Real, que estaba gratamente sorprendido de lo que había evolucionado la Real con este entrenador, al que él conocía poco también, Materaxo, y que es un equipo que no tiene nada que ver, y no lo decía por el técnico anterior, sino por la forma de jugar. Un equipo atrevido, un equipo alegre, un equipo ambicioso, y bueno, un cambio tremendo, que el equipo, cada partido se supera, ¿no? Sí, además un técnico muy intervencionista, o sea, igual que muchas veces hablábamos de Osasuna con Xavi o con el Atlético de Madrid, que los entrenadores cuando tocan mal, pues este entrenador ha caído de pie y es que encima cada vez que interviene hace cambios tácticos, interviene bien, los cambios le salen bien porque hace cambios tácticos. O sea, y de hecho, fijaros, no sabía ni que no hablaba español, habla en inglés. Ujú. Es americano, yo Sí, pensaba que era aunque mexicano. el apellido sea italiano, Sí, él pero ha es nacido americano. y tiene nacionalidad americana. Sí, pero fijaros que yo pensaba que era Pues- mexicano, o sea, y ya y verás. tal. Y entonces veo que es un técnico que está preparado y que sobre todo, vosotros sabéis ya que yo soy muy friki para estas cosas y me gustan sobre todo observar las cosas que se hacen en los cambios, los Ujú. cambios tácticos y todas esas cosas, porque al final es lo que me gusta ver de los partidos, ¿no? Hombre, también me gusta toda la parafernalia, pero más a nivel
a nivel táctico, y es que le veo que interviene muy bien con el equipo, y el otro día contra el Athletic lo hace así y gana el partido por eso. Xavi, de hecho, perdona, yo creo que se ha traído un resultado corto. O sea, que muy corto, para lo que se vio en el césped fue cortísimo. Solo un milagro clasifica al Athletic de Bilbao, Xavi. Es que, Fernando, el Athletic Club no da señales de vida arriba. El Athletic Club, yo lo dije, es un equipo que por mucho que lo trabaje, tiene bajas importantes, la de Sancet, Guruceta, Nico Williams, que no está al nivel y se le nota, pero es que el Athletic no da ni la sensación de peligro arriba. Es que no llega, no es capaz de llegar. Entonces, eso sumado o a cambia mucho el Athletic Bilbao y que los jugadores del filial no siempre te van a funcionar igual de bien que lo han hecho en temporadas pasadas. Y está tirando mucho de cantera con un nivel inferior. Gerardo, ¿viste el partido? No. Sí, lo vi. Sí. ¿Y? No, bien, ya está. Nada que añadir. Resultado corto. Y sí, la Real pudo regresar a San Sebastián con un resultado pues parecido al que obtuvo el Atlético de Madrid contra el Barça, perfectamente, ¿eh? Vale. Entonces, para mí sí es favorita la Real. Pedro, te pido ahora, por favor, un punto de vista breve. Vamos a suponer que la lógica se impone, final Real Sociedad Atlético de Madrid. Sí. ¿Le puede hacer daño la Real al Atleti en la final? Por supuesto, a un partido, sí. A un partido, y con este entrenador seguro. Vale, por supuesto. Vale, pues ya está todo dicho. Bueno, ayer nos quedan 8 minutos, 9. Ayer hablamos solo de los partidos de Liga, del sábado, porque hablamos más del Real Madrid. Vamos a comentar brevemente, por favor, los partidos de hoy domingo. Primer encuentro, Real Oviedo, Athletic Bilbao a las 2 de la tarde. Xavi, si el Athletic sigue así, ¿puede haber una nueva victoria del Oviedo? El Oviedo puede rascarle puntos a este Athletic Club de Bilbao y encima más con la imagen que mostraron el jueves. Las sensaciones no son nada positivas. ¿Coincidís con Xavi? Yo también, yo sí coincido. Sí, yo también. A ver cuál es peor de los dos, ¿no? Bueno, a ver. Sí. Bueno, bien. 4:15 de la tarde, en Butarque, Leganés, por el mal estado del campo del Rayo Vallecano. Rayo Vallecano, Atlético de Madrid. Pedro, ¿qué equipo veremos? Otra gran incógnita, ¿no? Pues ya está, moneda al aire, lo que hablamos todos los fines de semana. Si sale como tiene que salir, aparte va a tener mucha más ventaja porque Butarque es un campo muchísimo mejor que el de Vallecas para jugar y para todo. Claro. Pues no, creo que la gente está muy enfadada con el presidente del Rayo, con razón, y están intentando hacer boicot para no ir a ver el partido. Pues tiene muchas ventajas. Lo que pasa es que, bueno, el balón rueda en el césped, no en la grada, pero para mí el Atlético de Madrid tiene muchas ventajas y debería aprovecharse de toda esta situación, porque además los jugadores no creo que estén muy contentos tampoco de Butarque. Oráculo. A mí no me disgusta el Rayo Vallecano, ¿eh? Yo, evidentemente, si tuviera que jugarme el dinero, diría que pondría un 2 en la quiniela, ¿no? Pero tampoco lo tengo tan claro, ¿eh? ¿Y tú, Xavi? Yo es que no termino de ver al Rayo Vallecano, y más aún con todo lo extradeportivo que está centrándose sobre el equipo. Este es un caldo de cultivo para que el Atlético saque los 3 puntos. ¿Te da la impresión de que está un tanto en lo deportivo? Es que la última semana, Fernando, ha sido surrealista. Ha sido surrealista. Bueno, y último partido, lunes 9 de la noche, Girona-Barcelona. Yo, al margen del mérito del Atlético de Madrid, vi muy mal, lo digo el muy en andaluz, muy mal al Barça, ¿eh? Sí, pero Fer, porque al final es lo que hemos hablado. El Barça con balón no tiene problemas, y además es un equipo súper peligroso, ¿vale? Pero es que el problema que tenía los Real Atlética, además lo leyó perfectamente, era, uno, jugó sin banda, porque estaban todos por dentro. Yeah. 2, cuando perdían balón y recuperaba el Atlético de Madrid, que salía rápido, nadie presionaba, lo que hemos hablado siempre. Yeah. Para jugar con la línea tan adelantada tienes que presionar al poseedor de balón en cuanto que pierdes balón, si no, estás muerto. Porque el Atlético le buscaba enseguida. Ya, pero no te centres tanto en ese partido en sí, sino en el momento actual del Barça. Pero es la tónica. Pero escúchame,
¿Qué le pasa en San Sebastián? Aun sin merecer perder, le pasó lo mismo con Oyarzabal. En la Real generó en las ocasiones. En partidos que ha ganado en casa al final con el gancho le ha pasado, con el Elche le pasó. Le pasa con muchos equipos, porque sigue sin apretar. Pero Pedro, yo me refiero también de que en otras ocasiones, la temporada pasada, por ejemplo, tenía una capacidad de reacción, aunque perdiera el partido. Levantaba partido y aunque le golearan, luego él goleaba también. Ahora cuesta mucho remontar. Bueno, pero ha ganado algún partido también en los minutos finales. Sí, pero depende contra rivales, pero contra rivales de entidad. Claro, bueno, pues por ejemplo, un rival de este tipo es el Girona. Yo no descarto, claro, me puede lo que me puede, ¿no? Pero evidentemente yo no descarto una victoria del Girona, ¿eh? Igual que yo no sé si una victoria, pero sí que un empate le puede sacar. Que le dais, lo lógico es que el Atlético de Madrid gane al Rayo y lo lógico es que el Barça gane al Girona. Pero eso es lo lógico. Ahora... No, que aquí estoy con Gerardo, es un 2, claro, en la quiniela se mira con la lógica. Si se mira con el juego y con la vista atrás, puede pasar de... Yo lo único que he puesto es un empate, no creo que el Girona sea capaz incluso de ganarle, sería algo bastante raro. Vale, último tema, tenéis un minuto cada uno. En un minuto, si queréis hablar mucho, si no habláis menos, es suficiente. El tema de la Superliga. Real Madrid y la UEFA, después de 5 años de guerra, de demandas judiciales por parte del Real Madrid, que todavía no ha retirado, Florentino Pérez y Alexander Ceferín, el presidente de la UEFA, han llegado a un acuerdo. No sabemos todavía los detalles de ese acuerdo, que no se ha suscrito oficialmente, pero sí que a Marca ha habido unas declaraciones del Khelafi, el presidente de la Comisión de Clubes, de la Asociación de Clubes Europeos y del Paris Saint-Germain, donde ha insistido mucho en que aquí no ha perdido nadie, que gana el fútbol, gana la UEFA, gana el Real Madrid y gana sobre todo la competición, la Champions. ¿Qué opináis? ¿Efectivamente ganan todos? ¿Ha cedido el Real Madrid? No sé. Madridista, comienza tú. Bueno, yo es que me da la risa, porque esto es como cuando hay elecciones en España, que nadie pierde, ganan todos. Ya, bueno. El que gobierna y el que se queda fuera, ¿no? Sí. Pues lo mismo, o sea, es todo declaraciones para arriba y para abajo, no se quiere dejar a nadie, se le quiere dejar mal, y hasta que no, yo por lo menos hasta que no conozca el acuerdo y de qué coño va, perdón por la expresión, pues mira, chico, no tengo ni idea. Pero en principio, ¿no te parece positivo? ¿Positivo el qué? Que el Madrid que no haya guerra ya entre el primer club del mundo. Eso sí, por supuesto. Eso sí. Pero ahora, que quién ha ganado y quién ha perdido, bueno, no tengo ni idea. Pero en principio... Cuando conozcamos los detalles, hablaré. Perfecto. Pedro. Vamos a ver, al final, lo que tú estás diciendo a mí me parece positivo, desde que ya deje de pelearse con todo el mundo, con perdón, porque por la afición, porque la afición no tiene la culpa de esto, pero ya está bien de deje de pelearse de todo el mundo. Yo creo que ya ha habido alguien que le ha dicho a Florentino, oye, no puede ser el cascarrabias del fútbol, o sea, no puede ser todo el mundo. Claro. Y cuando además está viendo que dentro de un orden nos podrá gustar más o gustar menos, pero la Champions no está funcionando mal, sobre todo esas últimas jornadas. Año y el año pasado también, la última jornada de la fase previa han sido fue espectacular. Sí, está claro. Luego y que está habiendo partidos interesantes en la competición. Al final es verdad que juegas 3 partidos malos, pero también juegas 4 partidos buenos. Entonces, al final esa ya ha dicho... Se ha perdido Xavi. Simplemente intentaré sacar algo y ya está. Que aquí simplemente sí ha tenido que haber un perdedor, y lo siento mucho, me cuesta ver que Florentino haya ganado algo, sinceramente. Yo veo al único perdedor, al Real Madrid, que tanto esfuerzo ha puesto, Florentino, y que tampoco yo creo que evidentemente yo creo que el que ha cedido más posiblemente sea el Real Madrid, pero como decía Pedro anteriormente, bueno, pierde, pero gana una batalla menos, una batalla que estaba perdiendo y que estaba enturbiando de alguna forma la competición.
Pero Fernando, al final no es ganar, como dice claro. Xavi, al final es adaptarte, porque te estás dando cuenta de que te estás equivocando. Pues por es eso, de sabios, ojo. Claro, pero por eso digo que me parece bien que Al-Khelafi, no tengo nada ni a favor ni en contra de él, diga que aquí no hay que pensar en quién han perdido y en quién ha ganado. Hay que pensar que ha ganado el fútbol y punto. Eso es la mentalidad, esa es la mentalidad. Ahí estoy totalmente de acuerdo, esa es la mentalidad, sí. Esperemos a conocer los acuerdos. Esperemos. Y Iñaki Serrano dice que hay que terminar ya. Pues compañeros, hasta la semana que viene, como siempre al límite. Un abrazo, adiós. Un abrazo. Hasta luego. Radio Mar.